Este es tu tiempo con Dios. Te invito a tomar tu Biblia para leer Lucas 19. Y la palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había ahí de pasar. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a analizar la personalidad de Zaqueo. En el versículo 2 se menciona que era el jefe de los publicanos y que era muy rico. El nombre de Zaqueo significa puro o inocente. El oficio de Zaqueo era ser el jefe de los recaudadores de impuestos de la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó había sido la ciudad de Dios por mucho tiempo, que había sido entregada a Josué por Dios. Sin embargo, esta ciudad había caído posteriormente en desobediencia y quedó bajo en una maldición en sus habitantes por la desobediencia a Dios. Así que Zaqueo, al ser nacido de jefes judíos, tuvo que decidir por venderse a Roma y ser un publicano, o sea, un arrendador de impuestos o rentas del Estado de la antigua Roma. Un publicano se refiere a aquella persona que se dedicaba a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano pagaba directamente de su bolsa una cantidad establecida sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo este dinero o más a los ciudadanos de su zona. Los impuestos que se recolectaban en la antigua Roma eran muy ofensivos. Por ejemplo, el impuesto sobre las propiedades lo consideraban un insulto a Dios. Además, cada publicano tenía la fuerza legal y también la fuerza física, con el ejército de su lado, para poder realizar su tarea. Los publicanos no hacían el trabajo sucio. Este trabajo lo encargaban a otros contratistas para que así lo hicieran por ellos. Solían ser personas ricas con alto estatus, que mediante terceras personas se encargaban de recaudar todos los impuestos que pudiesen, fuese como fuese, y la mayoría de las veces sacaban provecho a la gente, por lo que Zaqueo era considerado por los judíos como un pecador, porque suponían que había adquirido su riqueza por medio de la extorsión a la gente. Zaqueo se dice que era un hombre rico, tanto que si fuera en nuestro tiempo sería un multimillonario de hoy, porque recaudaba todo lo de la ciudad, pero a pesar de eso tuvo necesidad de lo que Jesús pudo ofrecerle. En realidad, las riquezas no satisfacen, y el hombre rico dice a sí mismo: tiene que haber algo más que la vida, aparte de lo que las riquezas pueden ofrecerme. Pero el único que trae esa riqueza es Jesús de Nazaret. Zaqueo, a pesar de que tomó un camino incorrecto y decisión incorrecta, tuvo remordimiento y arrepentimiento, porque sabía que la decisión que había tomado en su vida no había sido buena, a pesar de que lo había llevado a tener mucha riqueza y estatus social. Si él iba a cobrar los impuestos a una viuda que no pudiese pagar, la desalojaba de su casa. Si un hombre no tenía dinero suficiente para pagar lo que debía, le comprometía con una hipoteca sobre lo que tuviese en propiedad. Había robado a mucha gente, y aunque una vez había tomado la decisión de convertirse en un cobrador de impuestos, descubrió que toda la riqueza del mundo no satisfaría su corazón. Deseaba poder volver atrás y empezar de nuevo.
Había recorrido una calle de una sola dirección y no había manera de volver atrás, a volver a tener acceso al lugar del templo donde deseaba regresar, donde sabía que se manifestaba la gracia de Dios. Pero no podía ir porque los judíos no lo soportaban y lo consideraban un pecador, un ladrón, un saqueador. Quería recibir gracia y misericordia del Señor. Y cuando supo que Jesús se acercaba a la ciudad, se aproximó a ver a Jesús, pero por la multitud no podía verle por ser de baja estatura, por lo que se subió a un árbol sicomoro a esperarlo, porque sabía que pasaría por ese lugar deseando ver a Jesús y obtener el perdón y el arrepentimiento en su corazón. Él quería conocerle, había escuchado de los milagros y las maravillas que había hecho Dios, y de cierta forma no le habrá resultado fácil subir a aquel árbol, porque un árbol sicomoro es un árbol grande y frondoso. Pero finalmente lo logró y se situó en una rama, y a través de las hojas observó, y en su lugar privilegiado de observación así permaneció esperando a que Jesús se acercara. Jesús, en su camino a Jerusalén para ser crucificado, en unos días después se desvió a la ciudad de Jericó para alcanzar a este hombre arrepentido, pecador y saqueador, como lo dice su nombre. Jesús ya sabía que ese hombre saqueador se encontraba sentado en ese árbol. Si tú estás escuchando este mensaje, es porque ya has buscado al Señor y ya te subiste a la rama de ese árbol para buscarlo y estás esperando, porque Dios sabe de tu necesidad de arrepentimiento y perdón que tú necesitas. Pero si pones como prioridad a tu negocio o a tu trabajo o a ti mismo o a tu familia antes de conocer a Dios, jamás lo lograrás. Pero si pones a Dios primero en tu vida y tratas de acercarte a Él, como lo hizo Zaqueo, de dedicar ese tiempo de buscar a Jesús, en lugar de cobrar las rentas, Él te encontrará en esa rama donde estás buscándolo. Tienes que determinarte a buscar a Jesús, a poner tu tiempo a Dios, sacrificando a tu dinero y a tu familia o a tu trabajo o a cualquier otra cosa que te quite tiempo de buscar a Dios. Cuando tu prioridad sea primero buscar a Jesús, es que tendrás el conocimiento para sumergirte en sus aguas profundas, para ser guiado por su Espíritu. Así que levántate, como ese Zaqueo que dijo: todo lo pongo a un lado para conocer ese Cristo de gloria. Si este hombre multimillonario, que era más rico que tú, entendió que hay algo más importante que el dinero, ¿por qué tú quieres más amar las cosas materiales que las cosas celestes? Necesitas liberarte. A Zaqueo nada ni nadie lo desvió de su encuentro con Jesús, ni todo su dinero fue obstáculo, ni su pasado oscuro, porque dijo: delante de mí está la única oportunidad de salir de este lodo cenagoso y de esta oscuridad. Ahora ya hiciste lo más difícil, que es buscar a Dios primero. Zaqueo no era ningún hombre de oración, ni un hombre de fe. No era un apóstol, ni un Abraham, ni siquiera un discípulo. Era solo un simple pecador y engañador, pero que un día tomó la decisión de dejar todo a un lado para tener un encuentro con Jesús. Y él jamás se imaginó que Jesús le prestaría atención. Así tú, como Zaqueo, debes de tomar la decisión de realmente buscar a Jesús y salir a ese encuentro. Dios siempre te va a poner atención si tú le pones primero atención. Si quieres captar la atención de Dios, debes de hacer algo diferente, así como Zaqueo al subirse a un árbol y esperar a Jesús. Cuando el Señor miró hacia arriba y le vio, debió de haber sonreído. Es como si hubiera dicho: Zaqueo, ya sé que estás arriba y querías verme y te esforzaste mucho para subirte a ese árbol. Pero ahora, apresúrate y baja enseguida. Nótese que lo llamó por su nombre, es decir, que ya sabía cómo se llamaba. Nos dice la palabra que Él nos escogió y nos formó antes de la fundación del mundo, es decir, que ya había trazado un camino en nosotros y ya sabía exactamente lo que cada uno de nosotros haría durante nuestras vidas. El pobre de Zaqueo probablemente había pasado mucho tiempo en trepar al árbol, pero no le debió de haber costado mucho tiempo ni esfuerzo en bajarse de él.
Es siempre más fácil bajar que subir. Y el Señor dijo: hoy he de quedarme en tu casa. En aquella ocasión, el Señor no se detuvo en casa del alcalde, ni en casa de un fariseo, ni de ningún otro personaje importante, sino que se fue a la casa de un publicano, de un pecador, de un ladrón, de un saqueador, pero de un hombre realmente con el corazón arrepentido, queriendo cambiar. El Señor ya te está llamando, así como a Zaqueo. Dios quiere que tú vayas con Él y cenes con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él anhela tu encuentro, pero necesita de tu obediencia y genuino arrepentimiento. Arrepiéntete de corazón y ve a tu encuentro con Jesús, y tu vida no volverá a ser igual y tendrás riquezas espirituales. La palabra de Dios nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. La gente desechó a Zaqueo por traidor y saqueador, pero todos tenemos derecho a segundas oportunidades. Cuando realmente hay un deseo de cambiar, y si es realmente tu deseo de cambiar y reponer todo el daño, es tu oportunidad de demostrar que Jesús realmente entró en tu vida. Zaqueo rápidamente se fue a su casa a buscar a su esposa y a sus hijos, y les dice que Jesús vendría a cenar con ellos. Él se prepara para dar el mejor banquete. Zaqueo jamás se imaginó que el Creador de los cielos y la tierra iría a su casa. Zaqueo probablemente habría leído y creído que este ser tan santo, que había cenado con Abraham, como lo dice en el Génesis 18, y ese mismo Dios invisible le dice a Zaqueo: lo que hice con Abraham lo haré también contigo. Voy a sentarme a comer a tu casa. Voy a poner mi presencia en tu corazón. Ya más tarde, en la casa de Zaqueo, en la cena, estaba solo Zaqueo, su familia, Jesús y sus discípulos, pero nadie más de la gente que seguía a Jesús. Porque los que seguían a Jesús solo lo seguían por el pan y los pescados, y por los milagros, pero no por escuchar su palabra y arrepentirse sinceramente de todos sus pecados, a excepción de Zaqueo, que hizo algo diferente, y Dios miró ese sentimiento en su corazón. Así que si no quieres quedarte afuera como la gente que seguía a Jesús y tenerlo en tu casa, cenando contigo, haz algo diferente en tu vida. Toma la decisión de hacer un cambio y dejar de buscar pretextos que te quiten la intención de buscar a Jesús. El relato destaca la alegría del momento en que estaba viviendo, pero ¿quiénes murmuraban? Los chismosos de la multitud. Y vemos en el relato un lapso de tiempo, aunque no sabemos cuánto tiempo pasó, porque más tarde Jesús tuvo una cena en la casa de Zaqueo, y allí fue donde el recaudador tuvo algo que decir. Veamos el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuatriplicado. El amor que recibió de Jesús encendió un amor recíproco en él. Por eso no fue un problema limpiar su vida en unos pocos días y poner las cosas en su lugar correcto, donde había dañado y se había aprovechado de otras personas. Incluso dio la mitad de sus posesiones a los pobres y pagó 4 veces a los que había estafado. Algo le había ocurrido a este hombre. Admitió que había estado robando a los pobres y prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver una cantidad de dinero 4 veces mayor a quienes había asignado falsamente impuestos más altos. Estaba actuando de acuerdo con la ley de Moisés. Como podemos ver en Éxodo 22, había algo sucedido en su interior y era un hombre nuevo. Desde que se convirtió en un recaudador, Zaqueo había estado recluido de acercarse al propiciatorio o tapa del arca del pacto, lugar donde operaba en el templo la gracia de Dios. El propiciatorio señalaba al Señor Jesucristo y a su sangre derramada en la cruz por nosotros. El Señor quiso
que este hombre odiado supiese que él se dirigía hacia Jerusalén para morir por él y cada uno de nosotros, y que su muerte le proveería a Zaqueo un lugar de gracia en el cielo, así como también a cada uno de nosotros, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y confiamos y creímos en Él y en su palabra. Y así el publicano hizo su decisión de seguir a Cristo y se convirtió en un hombre nuevo. Leamos ahora el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observemos que Zaqueo no declaró públicamente lo que sentía interiormente por haber recibido a Cristo, sino que dijo lo que iba a hacer, la forma en que iba a restaurar los daños causados a otros para demostrar que se había convertido. Esta es la única manera en que el mundo sabrá que te has convertido a Cristo. La gente no lo sabrá por una declaración o un testimonio público tuyo, sino únicamente por lo que los demás vean en tu vida. Si en aquel día las personas no hubieran visto su vida cambiada, jamás habrían sabido que aquel veterano recaudador se había convertido en un hombre nuevo, renunciando a todo lo que había hecho. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios ha visto tu arrepentimiento y necesita de tu obediencia para entrar al terreno de las bendiciones que tiene para ti. Pero solo cuando restaures todo el daño que has hecho pidiendo perdón y cambiando tu vida. En ocasiones también es necesario restaurar las cosas materiales si Dios lo pone en tu corazón. Así que pídele a Dios la forma en que repararás el daño hecho. Así Dios te restaurará y te convertirá en un hombre nuevo. Si realmente le crees a su palabra, Dios está esperando que tú repongas los daños para que Él entre a cenar contigo en tu casa. ¿O piensas quedarte afuera sin cenar con Dios y seguir viviendo tu vida sin temor ni arrepentimiento a merced de que llegue una desgracia mayor a tu vida o a tu casa? No esperes más tiempo y arrepiéntete y busca a Dios con todo tu alma y con todo tu corazón. Así que prepara tu casa con tu corazón para que entre a cenar Jesús contigo, porque el mismo Dios que cenó con Zaqueo cene contigo. Nos dice la palabra que las cosas pasadas he aquí son hechas nuevas, porque el mismo Dios visible y palpable que cenó con Zaqueo cenará contigo. A la gente que seguía a Jesús solo escuchó milagros, algunos milagros y sus enseñanzas, pero con Zaqueo tuvo un encuentro personal. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios quiere tener ese encuentro personal contigo. Ya no te escondas más de su presencia, como lo dice en Amós 9:3. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. El Señor quiere tu corazón. Él quiere guiarte y llevarte a ese lugar que tiene preparado para ti, para llenarte de su presencia. Cuando la presencia de Dios está en una casa de un pecador, la va a cambiar. Cuando la presencia de Dios se postra en una vida, la va a transformar. Cuando la presencia de Dios se pone en medio de nosotros, ella nos hace sentir las cosas desagradables de las cuales tenemos que cambiar y arrepentirnos. A Zaqueo nadie le dijo cambia, nadie le dijo arrepiéntete, como a muchos tienen que decirles, ni tampoco a Jesús le importó cenar con un ladrón y con un pecador, diciéndole, hijo del diablo, ladrón, pecador, ¿qué dirá la gente si me ve comiendo contigo? A Jesús no le importaba la opinión de la gente, porque Él mira los corazones de cada uno de nosotros y el genuino arrepentimiento. Él solo viene a recuperar lo que se había perdido. A Zaqueo decidió moverse y vencer obstáculos para ver a Jesús, no buscando algo de Jesús. La multitud estaba allí por un milagro, otros por los panes, otros por los pescados, otros estaban por la fama, otros estaban por algún beneficio, otros estaban por criticar. Pero Zaqueo no estaba ahí ni por milagros, ni panes, ni por fama. Él estaba allí por ver a Jesús. Él solo quería conocer a Jesús. Por eso no cenó con ninguno de la multitud, porque los conocía y sabía que la multitud lo buscaba por un provecho que podían sacarle a Jesús. Pero ese hombre pecador en busca de arrepentimiento que está arriba de ese árbol, de esa rama, me busca solo a mí. Él no está interesado en mis dones, ni en mis hazañas, ni en mis milagros, ni por los peces, ni por los panes. Solo está
Él está interesado en mí. Y como Él está interesado en mí, yo iré a donde Él está viviendo y sanaré con Él. Saqueo una vez que declaró que repondría todos los daños. Jesús le dice que hoy ha venido salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú crees que estás perdido, ve a la presencia de Dios, arrepiéntete, repon tus daños y espera la salvación de tu casa y de todas las bendiciones que tiene para orar por ti. Yo quiero orar por ti. En el nombre de Jesús, mi Rey, mi Santo, toma control absoluto, Padre poderoso, de esta oración, mi Señor. Sé tú, Señor, entrando en las vidas y en los corazones, Señor. Toca cada fibra, Señor, que tu Espíritu empieza a ministrar, Padre. Sé tú, mi Señor, el único Rey en nuestro corazón, que reine por siempre y para siempre. Bendito Santo, bendito Cristo. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, si hemos ofendido a otros, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, bendito Rey, a tomar, Señor, a tomar esa decisión de reponer esos daños, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, Padre, de acuerdo como tú nos guíes. Señor, estamos aquí, Señor, en obediencia, Señor, pidiéndote perdón si hemos ofendido a alguien, y si nos han ofendido, pedimos perdón, Señor. Estamos arrepentidos, humillados, bendito Padre. Pongo, Señor, cada corazón, Señor, que está escuchando este mensaje, Padre, para que tú, Señor, seas quien hable a través de él, que tú seas quien los lleve a ese nivel, Señor, a ese cambio, Señor, que tú quites todo rencor, todo enojo, toda negligencia, Padre, que quites toda cadena de amargura, todo enojo, toda ira, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Toma control absoluto y rompe toda cadena, Padre, que los oprima y que no los deja, Señor, subirse a ese árbol, a esa rama, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Queremos ir a tu encuentro, queremos vencer todo obstáculo que esté delante de nosotros. Sé tú, Señor, yendo como poderoso gigante, Señor, abriéndonos caminos a donde no hay, porque tenemos confianza en ti, que tú eres el único, Señor, que va abriendo, Señor, esa vereda, esa brecha, Señor, por la cual pasaremos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú entres, Señor, en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu empiece a reformarnos, empiece a cambiarnos, a transformarnos, Señor, en esa nueva criatura, en esa nueva persona que tú quieres para nosotros, Padre. Sé tú, mi Señor, moviéndote, tomando el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, cada familia, cada corazón que escucha este mensaje, Padre. Y que los pongas en el hueco de tu mano, Padre. Te pido todo esto, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén, amén y amén.